Esto es una continuación. Vamos a continuar con lo que habíamos visto de regresión lineal. Aquí nos vamos a enfocar en lo que no vimos, como las transformaciones, las interacciones, los análisis de residuos, y les voy a mostrar unos detallitos que espero les sirvan para poder entender un poco mejor estos conceptos. Bueno, entonces, un segundo porque no me quiere pasar algo. Ya, listo. Entonces, la segunda, como les decía, lo que vamos a tratar son cuáles son las transformaciones más comunes que ya se vieron en los casos de esta semana, las logarítmicas y semilogarítmicas, cómo es el análisis de los residuos y las interacciones. Entonces, como siempre, aclaremos cosas básicas desde allá. Con respecto a las transformaciones, acuérdense que se vieron que hay unas transformaciones de potencias. La que mostraba el caso en una tablita se llama escalera de Tukey y es netamente una transformación de potencias. Existe otra también, que es la de Box-Cox, pero eso incluye un método un poco más avanzado donde se optimiza el cálculo del lambda. Eso lo veremos más adelante, pero no va a entrar en mucho detalle, pero son dos métodos de hacer transformaciones distintos. Ambos son de potencias, pero no es lo mismo la escalera de Tukey a el método de transformaciones de Box-Cox. Veremos cómo funciona la QQ-Plot y cómo podemos interpretar lo que ella nos dice. Vamos a enfocarnos en la QQ-Plot normal. Veremos algunas estadísticas de influencia. La más común es la distancia de Cook, o es la medida de influencia, la distancia de Cook, y tres estadísticas de influencia que son los de F-fits, los de F-betas y los cup-ratio. ¿Eso para qué nos ayudan esas cuatro cosas? Para mirar qué puntos son influyentes dentro de un modelo. Bueno, entonces empecemos con las transformaciones. Como les decía, esto era es la escalera de Tukey. Yo aquí lo que tengo es las transformaciones. Voy a mostrarles en un momentico. Entonces, aquí tengo las diferentes transformaciones, la potencia a la -3, a la -2, a la -1, etcétera. Aquí voy. Algunos dicen que esto es bajar o esto es subir, no importa, lo importante es, cuando yo hago mi EDA, yo me doy cuenta cómo se distribuye una variable o mis variables. Entonces, lo que buscan estas transformaciones en general es hacer mi variable que mi variable tenga una distribución más simétrica. Entonces, si mi variable está sesgada positiva, empiezo en este orden a ensayar las transformaciones, o si tiene un sesgo negativo, empiezo aquí hacia abajo a mirar cuál es la potencia que mejor me la transforma, hasta que me quede más o menos simétrica. Eso no es exacto. Entonces se le llama escalera porque si es sesgo positivo, entonces yo empiezo a subir o empiezo a bajar. Algunos invierten, entonces dicen que esto es bajar y subir. Lo importante es que yo me desplazo y a medida que me alejo más empiezo a subir más hacia arriba, por ejemplo, la transformación va a ser aquí más drástica que acá. Y lo mismo aquí es menos drástica, aquí es más drástica. ¿Correcto? Esa es la idea de la transformada de la escalera de Tukey. Entonces yo cojo mi variable, miro cómo se comporta y dado el sesgo que tiene, empiezo a ensayar. Si es muy sesgada, entonces digo voy a hacer, por ejemplo, por derecha el inverso de una raíz cúbica. Si no me funciona, entonces paso al inverso de una raíz cuadrada, hasta que veo que ya es más o menos simétrica y ahí paro. Lo mismo para el caso contrario. Con respecto a la transformada de Box-Cox, fíjense que no es propiamente no es una elevación a una potencia. Esto de aquí no se lee como y a la lambda. Por eso les puse esto grande. Esto es y, esto se lee como y super lambda. Esto es y super lambda y es diferente de y a la lambda. Entonces tiene esta definición, no vamos a entrar en el detalle de esto lo calcula el PC o el programa computacional. Lo importante que hay que saber de esta metodología es que lo que él hace es calcular un lambda que se optimiza de tal manera que sea un comportamiento más parecido a una variable normal en cuanto a lo simétrico. Y él hace una optimización para el cálculo del lambda. ¿Listo? Entonces vemos que son dos métodos, el de la escalera de Tukey o el de Box-Cox.
Hay una transformación que generalmente ayuda a solucionar muchos problemas, pero no siempre. Y a eso también quiero decirles, uno puede hacer transformaciones, las que quieran, con el Boxcox, con Tukey, y es posible que haya variables que a pesar de ser transformadas, el problema persista. Otras veces uno transforma, por ejemplo, con el logaritmo, porque es muy buena, es una transformación muy buena que uno casi siempre ensaya, y en lugar de arreglar las cosas, las empeora. La mayor parte de las veces las arregla, pero esto no es algo que sea ley, ¿sí? Es una metodología para yo poder arreglar mis problemas que tengo de supuestos como heterocedasicidad, o a veces también me ayuda a arreglar la multicolinialidad, etcétera, en algunos casos, pero no es, eso no es garantía. Entonces, eso es importante que lo tengan en cuenta. A nivel del logaritmo tenemos estos que ya los vieron en el caso también, ¿se acuerdan? En el log-log, el nivel log, o también se llama lin-log. Esto se llama lin-log, también se le conoce. Este se le llama, perdón, lin-lin. Este es lin-log. Este log-lin y el log-log. El nivel es el lin-lin, que es el normal. No hay, eso ya hemos visto cómo se interpretan los betas. Este no tiene ningún, este ya está, digamos, chuleado. En el nivel lin-log, lo importante es saber que por cada, cuando yo aumento aquí mi unidad, el valor, perdón, de la variable x en un 1%, ¿cierto? Mi y va a cambiar beta sobre 100 unidades de y. Eso significa que, si lo quieren ver de otra forma, cuando yo digo 1% aquí, tengo que multiplicarlos por 0.01. ¿Listo? Tengan eso en cuenta porque si no, pues no van a cometer un error si no lo interpretan bien también de este lado. En el log nivel o log lin, no es tan complicado, simplemente es que al aumentar aquí una unidad de mi variable x sub i, lo voy a tener que lo multiplico por 100 y lo multiplico por el coeficiente de mi variable y me va a dar el porcentaje de cambio de y, que es lo que dice básicamente en esta parte. Y cuando ambos son logaritmos, pues aquí al aumentar una unidad en un 1% esta variable, multiplicado por su coeficiente, me va a dar el porcentaje de y. Eso es en resumen lo que significa esa tablita. Viéndolo en ejemplo, entonces tenemos aquí un modelo log lineal o log lin. Aquí tenemos un modelo log-log y aquí tenemos un modelo lin-log. Entonces, si el modelo estimado fuera este, fíjense que este es el modelo log-lin, entonces lo que tenemos es este de acá, ¿correcto? Y ahí, entonces, si tenemos el modelo log-lin, lo que vamos a aplicar es esta manera de interpretar el beta. Esta primera parte, y por eso lo hice adrede, ustedes ven que tiene más de una variable, porque en los demás cambia. Entonces aquí aumento una unidad, ¿cierto? Y al aumentar en una unidad mi variable x1, mi variable y va a aumentar ¿en qué? En un 80%, 100 por esto. Aquí, al aumentar en una unidad mi variable x2, mi variable y va a disminuir en un 200%. Eso sería lo que significaría esta ecuación o este ajuste. En el siguiente, ahora miremos este, es un modelo log-log, es decir, tenemos porcentajes a ambos lados, o sea, este. Entonces, si yo aumento mi variable x2 perdón, x1, empecemos ahí, en un 1%, mi variable y va a aumentar en un 0.8%. Si yo aumento mi variable 2, x2, en un 1%, mi variable y va a aumentar, va a disminuir, perdón, en un 2%. Y finalmente tenemos el link log. El link log entonces es, bueno, aquí perdón, aquí me equivoqué, porque fíjense, este de acá, recapitulemos un momentico, este de aquí no tiene logaritmo. Entonces, si yo aumento en una unidad, no es un porcentaje, perdón, es una unidad, este valor de x1, fíjense que este pedacito es como el de acá, entonces mi y va a ser como, es un modelo log lineal, o sea, otra vez como este, entonces va a ser 100 por esto, lo que me va a cambiar mi unidad y. ¿Listo? Pero sería un 80%, porque estoy mirando este de acá,
se comporta igual que acá, que este modelo de acá. Este de aquí es el que se comporta log-log, y aquí lo mismo. Este de acá se interpreta lo mismo que un modelo lean-lean, no tiene cambio. ¿Mm? Y aquí este sí, en este porcentaje, entonces si yo aumento en un 1% mi, em, mi variable, mi conto me va a aumentar Y, entonces me va a aumentar un 2 en 2 unidades, porque va a ser un beta 2 sobre 100, ¿cierto? Por lo que por el porcentaje que yo aumenté mi variable x2. ¿Listo? Ya, digamos, habiendo repasado, acuérdense que esto lo vieron en los ejercicios que se vieron en los casos. Es un poquito de práctica. Traten, acostúmbrense a hacerlo varias veces y a medida que vayan haciéndolo más seguido, con más frecuencia, va a quedar más fácil la interpretación. Los análisis de los residuos es una parte muy importante del modelo, de lo que es la regresión lineal, porque como yo les decía, un análisis de residuos es el método o la forma como yo miro si mi modelo tiene, es adecuado o no. Es como tomarle, si mi modelo fuera una persona, ¿cierto? Es como tomarle una muestra de sangre a esa persona y mirar cómo se encuentra. Entonces, a través de los residuos yo me doy cuenta de todo lo que puede estar pasando bien o mal en el modelo. En tanto, por ejemplo, entonces, ¿qué hacemos con el análisis de residuos? El primer punto es muy importante. Acuérdense que yo les decía que el método de mínimos cuadrados asume o supone que los errores se comportan normales. Pero en la práctica se sabe que el método es robusto a pequeñas desviaciones de la normalidad. El problema que hay con las pequeñas desviaciones de la normalidad es que si yo hago una prueba de hipótesis me va a decir H0 normal, H alfa o HA o H1, la hipótesis alterna no es normal. Y como toda prueba de hipótesis, si sale significativa, no son normales. Entonces, primer punto, no son normales, pero se alejan, esto no me lo dice. Si me dice que es normal, pues aquí no tengo ningún problema. Pero si me dice que no es normal, no significa necesariamente que los residuos no estén mal comportados, como se dice en estadística, o tan mal comportados que yo no pueda, que mi modelo de regresión lineal falle. Aquí es importante tener en cuenta también que los residuos, ¿qué tanto se desvían los residuos? No lo va a decir es la cucuplot, ¿cierto? Esa es la que ella es la que nos va a decir, mire, ¿se desvían mucho o no se desvían? Ahorita les digo, hay una cosa que es muy importante y eso también ocurre y es que el mismo señor que inventó la escalera, Tukey, él estableció que cuando yo tengo muchos datos, en el centro los datos tienden a comportarse normalmente. En parte por eso es que se utiliza la cucuplot y no la ppplot, porque la cucuplot se enfoca en el comportamiento de las colas y la ppplot se enfoca más en la parte central de las distribuciones. Ambas son gráficas de probabilidad normal, pero por eso, cuando uno está mirando los residuos, es más útil mirar la cucuplot. Entonces, miremos qué es el análisis de probabilidad con la cucuplot. La cucuplot es una gráfica cuantil-cuantil. Acuérdense que el cuantil es una medida de posición. Si yo le digo a una distribución de probabilidad, le digo, dígame el número, o sea, la función inversa de probabilidad. Es la función inversa, entonces digamos, yo le puedo decir cuál es el valor para el cual mi probabilidad es del 50%. Entonces, para la probabilidad del 50%, ¿cuál es la probabilidad que sea menor? Digamos, si es continua, menor al 50%. Entonces, aquí yo no estoy diciendo, o más estrictamente, perdón, aquí me quedó mal. Pero si borro porque aquí me quedó mal escrito. Si atino, estoy aquí aprendiendo un poquito con este bicho, entonces me toma un poco el pelo. Acá me quedó mal escrito esto porque es, aquí realmente se escribe así, ¿cierto?
¿Para qué valor X es menor que, tengo aquí esto, es menor, o sea, aquí yo tengo la probabilidad, digamos, menor a 0.5, que sería la probabilidad, qué valor, X, qué valor me muestra para que me dé esta probabilidad. Acuérdense que si es continua, no tienen sentido los valores exactos. Entonces, lo que él me va a decir esto es la mediana. Y la mediana se llama mediana porque me parte los datos en dos mitades, 50 por arriba, 50 por abajo. Eso también lo vimos, si se acuerdan, al principio del curso. Entonces, la mediana es el segundo cuartil, se llama segundo cuartil. Entonces, lo que hace una cucuplot es, yo tengo una distribución, ¿cierto? Que es la teórica. Vamos a llamarla teórica, aquí vamos a trabajar con la normal. Uno la puede hacer para cualquier distribución. Y tengo mis datos. Entonces, mis datos son, digamos, lo que diríamos la muestra o las observaciones. Entonces, en este GX generalmente, y tienen que tener cuidado, uno siempre debe mirar cómo el paquete que lo está graficando lo pone, porque lo más usado es que aquí va lo teórico, los cuantiles teóricos que se denotan por Q, y aquí irían los observados, ¿cierto? Entonces, a grandes rasgos, ¿qué hace la QQ? Si mis cuantiles teóricos son iguales a los cuantiles observados, pues me va a dar esta recta punteada que ustedes ven aquí, diagonal, que es ya igual a X, y eso me está diciendo, por ejemplo, que es una normal, porque la va a contrastar contra la normal 0, 1, contra la normal estándar. ¿Qué pasa, por ejemplo, si me diera una recta así? Digamos, no da digamos, esto se ve más en puntos, no es que pinte una recta, son más punticos. A veces, entre más puntos tenga, es más fácil de ver, con poquitos puntos no. Entonces, si los puntos míos puedo aproximarlos a una recta como esto, asuman que es una recta, no le dan la curva de mi pulso. Entonces, lo que me está diciendo es que efectivamente es una normal. Lo que cambian son los parámetros. En una cucuplot, si yo escribo la ecuación de la recta que él me puede pintar o lo aproximo a una recta, resulta que el intercepto viene siendo la media y la pendiente me está indicando la varianza. ¿Sí? ¿Qué ventaja tiene la QQ-plot contra la normal, contra la pp-plot? Que en la pp-plot yo tengo que decirle, hágame una gráfica de pp-plot para una distribución con X y Y, por ejemplo, si es normal, con parámetro 0, 1. Si no es normal, si no cumple la distribución que yo le dije, digamos esta de acá, específicamente, pues no me va a dar mucha información, simplemente no está en la recta. Mientras que la QQ-plot, si yo no le, fíjense que en el caso del ejemplo, yo le dije que era normal, que lo hiciera contra una normal 0,1, no me quedó en la diagonal, pero me quedó en otra recta, me está diciendo si es normal, pero tiene otros parámetros, en otras palabras. ¿Listo? Ahora vamos a ver poco a poco cómo puedo interpretar una gráfica de probabilidad normal QQ, poquito a poco. Aquí tenemos el mismo ejemplo, fíjense. Yo leí, por decir algo, la azul. Si yo ubico dónde estoy, acá. Yo le dije esta y realmente es esta. Entonces, fíjense que me pinta, esta es la curva normal y aquí me pinta la otra. No todos los QQ-plot van a pintar la curva, la línea diagonal que yo les mostré, pero se observa si ustedes la miran acá, por ejemplo, en este. Aquí me está mostrando que aquí se puede aproximar a esto. Entonces, ahorita veremos qué significa esto. Esta es una forma donde me está mostrando que las colas se están alejando de la normal, lo cual es cierto según lo que vemos acá. Y ahorita veremos qué más cosas nos muestra. Y si es una normal, pues básicamente van a estar no necesariamente todos encima de la recta. Eso es muy difícil, pero todos van a estar muy cercanos a la recta. Pero entonces el punto y el concepto que quiero que les quede claro antes de entrar en mayor detalle de la gráfica QQ es que fíjense que de acuerdo a la gráfica me puede decir qué tanto, si no es normal, qué tanto se está desviando. Me permite verlo gráficamente. Aquí tenemos una QQ, esto está exagerado para que ustedes lo vean, entonces digamos que fíjense que esta es la recta, si fuera normal perfecta, la recta que yo les mostraba,
me está mostrando esta recta. Me está diciendo que la mayoría de los datos, por ejemplo, se comportan normales con otros parámetros diferentes a la normal cero estándar, pero es normal en el centro. Y lo que me está diciendo esta gráfica es que las colas son más livianas que la normal. Entonces, miremos aquí cómo es la normal. Si lo pinto porque ahora me perdí dónde estoy. Pues acá. Entonces, si yo hago un... Supongan que esto es una normal. Eso es un supuesto fuerte, pero hagan de cuenta que esto es una gráfica de probabilidad normal. Entonces, fíjense que aquí tengo, en la parte inferior tengo los cuantiles teóricos, acá, y aquí tengo los cuantiles observados o de la muestra. Entonces, el cuantil teórico cae siempre sobre la recta de y igual a x, ¿cierto? La que me grafica, la y igual a x, no la que me puedo yo ajustar con el modelo, sino esta. Entonces, comparado contra la normal estándar, yo me doy cuenta que el cuantil, aquí caería la normal estándar, la teórica, y aquí cae, aquí me está cayendo la, ay, perdón, sí, me lo quito, bueno, digamos, espérense un momentico porque ¿qué pasó? Ya, no, acá. Entonces, aquí me cae el teórico y aquí me cae el observado. El observado es menor que el teórico por la cola derecha. Entonces, ¿qué significa que el cuantil observado sea menor que el teórico? Significa lo siguiente, el cuantil teórico es mayor, o sea, si yo le digo, dígame dónde cae ese valor para esa prueba, ese cuantil, me lo va a mostrar acá. Aquí está el teórico. Y el observado es menor, o sea, está por acá. ¿Cierto? Listo. Ahora al otro lado, miren el cuantil teórico, ¿dónde cae? Cae sobre la línea. Es menor y el cuantil observado es mayor y el cuantil teórico es menor. Pero ¿qué significa menor? Y ojo con eso. Como acuérdense que aquí está el cero, estamos hablando de una normal estándar, entonces que sea menor quiere decir que está más a la izquierda. El teórico está por aquí y el observado está por acá. Entonces, si yo pintara la normal, la curva que yo estoy haciendo comparada con la normal, la distribución, me está diciendo que tiene unas colas más pequeñas o menos largas y más livianas que la distribución normal estándar. Entonces, eso es lo que me está mostrando aquí el gráfico. Para el caso de la regresión, lo que yo miro es qué tanto se aleja, qué tanto se separan estas. Digamos, si yo tengo que esto es normal, qué tanto, porque puede ser una normal cero con varianza estándar. Acuérdense que en la regresión lineal, la suposición no es, yo estoy haciendo el gráfico contra una normal 0, 1. Pero mis residuos se distribuyen normal con media 0 y varianza sigma cuadrado i. Entonces puede tener una pendiente distinta. Lo que hay que mirar entonces es qué tanto si está en la recta, qué tanto se desvían, qué tanta es esta desviación, por ejemplo. Cuando no me pinta el gráfico, eso es esto. ¿Qué tanto se me desvía? Si la desviación es muy grande, si ustedes ven algo supremamente desviado, por ejemplo, bueno, después les pinto algo que sea ejemplo desviado, pero si la desviación es muy fuerte de lo que debería ser, ahí es cuando hay problemas, si no, no, ¿cierto? Bueno, hay unos programas que también les pintan los intervalos de confianza que ayudan un poco a mirar cuándo se sale de la normalidad. Eso, por ejemplo, lo pueden encontrar en R, en el paquete CAR. Él pinta específicamente, hace la cucuplot y muestra cómo se comporta. A veces se hace también con la distribución T, porque los residuos que se pintan o que se estudian también son los residuos estudiantizados que se comportan según siguen la distribución T. Pero digamos que para efectos prácticos es lo mismo. Aquí lo que yo les muestro es qué pasa por el lado derecho de la normal, perdón, izquierdo, y aquí qué pasa por la cola derecha, que fue lo que yo les pinté en la gráfica anterior. Fíjense que la que yo estoy ajustando es esta, la de mis residuos, y esta es la normal teórica. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo de otra posible distribución, de otra posible gráfica QQ.
Aquí lo que nos está mostrando es que las colas son más pesadas que la normal. Y se ve porque mi normal tiene por el lado derecho, entonces aquí tengo donde está mi observado y aquí está mi teórico. Fíjense que es menor el teórico que el observado, o sea que si yo vuelvo y pinto aquí mi normal, al ser el teórico menor que el observado, el teórico está aquí y el observado está por acá. Y aquí el teórico está aquí, ¿cierto? Y el observado está acá. O sea, ¿qué significa? Que el observado es menor que el teórico. O sea, si el observado es menor que el teórico, el observado va a estar por acá y el teórico va a estar por acá. Entonces tiene unas colas, mi distribución va a tener unas colas más largas y o pesadas que la distribución normal. ¿Qué es lo que les muestro acá? Fíjense que aquí se vería la distribución. Acá tengo la teórica, la observada, aquí la observada y aquí la teórica. Colas más largas y pesadas en la observada que en la teórica. Estas son muy interesantes porque no siempre se logra ver eso, no es que siempre que una distribución sea sesgada la QQ+ me lo muestre, pero a veces la QQ+ me puede mostrar que tengo una de las dos colas más largas, como ya lo vimos en lo anterior. Lo que pasa es que esta curvatura lo que me permite ver es que aquí el cuantil observado es menor que el teórico. Entonces volvemos y entonces si el cuantil observado es menor que el teórico por la derecha, ¿cierto? El cuantil va a estar por aquí el observado y el teórico por acá. Y en esta vemos que el cuantil observado es menor que el teórico. O sea que el teórico va a estar por acá y el observado va a estar por acá. Entonces, si yo pintara algo, sería como, uy, espérense, una curva sesgada pero tendría una cola más larga por derecha. No me quedó muy sesgada, pero la idea es que fuera sesgada. Así, entonces, cuando tiene una curvatura, de esta forma me está mostrando sesgos. Recuerden siempre mirar qué eje les está mostrando, qué hay aquí y qué hay aquí. Si invierte los ejes, la interpretación se invierte. Y este es el caso contrario. Entonces, aquí tengo un cuantil observado mayor que el teórico y aquí tengo un cuantil teórico menor que el observado. Entonces, básicamente es un sesgo positivo y mi curva va a ser, es decir, tiene una cola más larga por derecha que lo que él tendría la normal. Este es un caso que ocurre cuando la distribución es bimodal. Ojo con lo que les dije al principio, él realmente no pinta. Si ustedes vieron las que vimos al principio, él no pinta una línea. Para que pinte estas curvas tienen que haber muchísimos datos. Puede pintar poquitos datos, pero uno lo que trata de mirar es el patrón. A veces no es fácil de verlo. Y en estos casos, cuando hay una ruptura y hay muchos datos, porque cuando hay poquitos puede ser que realmente no hay datos, es porque la distribución es bimodal. Entonces podría ser algo como, ¿listo? Bueno, entonces aquí les quiero mostrar qué es entonces que se desvíe mucho. Si yo tengo una QQ+ de unos residuos, por ejemplo, aquí, y me hacen esto. Esto se desvía cuando son sesgadas, y aquí viene la recta, ¿no? Esto es una desviación muy fuerte de lo normal. O por ejemplo, aquí les voy a pintar otra. Puede ser que tenga, digamos, sea en forma de S, pero cuando yo paso mi línea, para ver si son normales, la distancia de aquí a acá o de aquí a aquí es muy grande, o sea, las colas realmente son muy grandes. Entonces ahí uno ya puede empezar a ver que puede haber algo extraño en los residuos, causado pueden ser por puntos atípicos que son influyentes, o algo hace que mi distribución tenga colas muy largas y pesadas, y aquí cuando ya es demasiada la desviación, el modelo no funciona. Puedo tener también algo que no sea tan desviado,
digamos así, y un poquito desviado, pero que la distancia de aquí es muy pequeña, digamos, que esto aquí sea pequeñito, casi que si yo le pusiera un lápiz encima, como decía un profesor mío, no se nota. La ventaja, digamos, que tienen algunos paquetes es que les muestran el intervalo de confianza. Entonces, el intervalo de confianza, ¿cómo funciona? Les va a mostrar en las colas siempre es mayor, una cosa así, y por el otro lado algo así. Entonces, los puntos se salen del intervalo en algún momento, es algo que no se espera y ya es una desviación grande de la distribución normal. Lo otro que uno mira con los análisis de residuos es la heterocedasticidad. ¿Se acuerdan cuando yo les mostraba la vez pasada la gráfica de la regresión parecida a esta? Que alrededor de cada punto todos tenían la misma distribución. Si todos tienen la misma distribución, quiere decir que la varianza es constante. Aquí lo que pasa es que fíjense que alrededor de este punto la distribución del residuo es una, alrededor de este punto la distribución del residuo es otra, y alrededor de este punto la distribución del residuo es otra. ¿Qué significa? Que cada una, por la regresión, siempre el valor esperado va a estar aquí, que es va a ser cero el del residuo. Pero la varianza aquí podría ser sigma cuadrado 1, aquí sigma cuadrado 2 y aquí sigma cuadrado 3. Cada punto tiene su propia varianza, el residuo alrededor de cada punto, y eso es lo que no se puede permitir, o lo que, no, lo que el modelo es lo que constituye una violación al modelo de mínimos cuadrados ordinarios. ¿Cómo se puede ver? Se puede ver con una gráfica de los residuos, y ahorita les voy a explicar un poquito más qué gráficas me sirven para los residuos, pero se puede ver a través de gráficas cómo se comportan los residuos, y también hay pruebas de heterocedasticidad, que son contrastes de hipótesis formales para mirar si hay evidencia o no de que los residuos son heterocedásticos. Lo que uno debería hacer en la práctica es combinar los dos. Mirar el modelo, perdón, mirar la gráfica y mirar el contraste de hipótesis. Entonces miremos las gráficas. Yo generalmente lo que grafico es hacerlas chiquitas para que me quepan todas. Aquí grafico los residuos. Voy a ponerles E para que hagamos la misma notación, y aquí voy a graficar mi Y ajustado. También es bueno hacerlo contra cada una de las variables individuales, pues, perdón, independientes, porque me puede ayudar a verificar si hay un problema, cuál puede ser la variable independiente que lo está causando. Entonces, como el que veíamos, si yo tengo mis datos y se observan así, donde uno ve una tendencia a inflarse a medida que avanza, o al revés, puede ser similar, pero que la tendencia sea así. ¿Qué es lo que yo miro en el gráfico de heteroscedsticidad? La dispersión. La dispersión es los puntos digamos, si yo me paro aquí, en este punto, vamos, le sé, miro cuál es la dispersión. ¿Qué es la dispersión de los residuos? Esto. Esta distancia. Aquí va a ser más pequeña, aquí es más pequeña. Fíjense que a medida que cambia la Y, se va haciendo esta distancia más corta. Eso es heteroscedasticidad. Otro caso de heteroscedasticidad. Una bolita. Aquí chiquitico, la distancia, aquí aumenta más, aquí disminuye y aquí disminuye. O sea, como una nube de puntos. Esto también indica heteroscedasticidad. Aquí no me está diciendo cuál es la variable que lo causa, ¿no? Ojo con eso. Solo me dice que hay problemas de heteroscedasticidad. Entonces, si yo lo hago contra la variable, de pronto puedo ver contra qué variable o cuál es la variable que me podría estar causando esa heteroscedasticidad en el modelo o el problema. Hay otro gráfico que me sirve, otro tipo de gráfico que es muy útil cuando uno pinta los residuos y que no muestra heteroscedasticidad, pero me muestra problemas. Y es cuando yo encuentro un patrón, por ejemplo esto. No es una recta, pero digamos que los residuos se me comportan así. Ahí me está diciendo que el modelo está mal especificado. De pronto falta una variable cuadrática, o me falta elevar una variable al cuadrado, o hay algún problema de especificación al modelo. Podría ser también algo como cualquier tipo de patrón es un problema en los residuos. ¿Cómo espero yo ver los residuos? Unos residuos bien comportados
se van a ver ahora, así. No necesariamente es exacto que tengan, es decir, ya les explico a qué me refiero. Aquí hay una línea, digamos, ¿cierto? Y aquí hay otra. Puede que haya unos punticos que se me salgan, miren, aquí se me salió uno, aquí otro, pero más o menos es constante la varianza. Entonces yo puedo mirar, esto es constante, puedo mirar la prueba de hipótesis y con base en la prueba de hipótesis esto decir, sí, la varianza se puede considerar constante. No es demasiado fuerte el cambio como acá, como en este gráfico, o como en este, o como en este. Ahora, si yo empiezo a ver que hay cosas, por ejemplo, acá, aquí, muy alejadas de esta nubecita, aquí ya hay problemas de heterocedasticidad. Pero mientras se aleje una poquita, por ejemplo, aquí, que se me alejara uno otra vez, pero aquí está, y aquí vuelve y se baja. O sea, uno ve que más o menos están dentro de un rango estable. Ahí el gráfico le está diciendo a uno que no debe tener problemas de heterocedasticidad. Entonces, en resumen, ¿qué debo yo graficar? Yo debo graficar mis errores contra mis valores ajustados y también es bueno mirar mis errores contra mis variables independientes, contra cada una y mirar qué puedo encontrar ahí. Eso es un chequeo y eso complementarlo con pruebas de heterocedasticidad, por ejemplo, en el caso si quiero mirar si la varianza no es constante. ¿Listo? También hay otros casos en los que yo veo gráficamente que los errores están autocorrelacionados. Veo como, digamos, cambian de signo o todos están de un lado y todos del otro van, más o menos les voy a pintar, van subiendo y bajando, lo voy a pintar como una línea, haciendo como un método autorregresivo. Eso también se puede observar cuando están autocorrelacionados, especialmente en series de tiempo. Pero esto también no siempre son autocorresivos de nivel 1, que se escribe así, para los que quieran aprender. Pueden ser AR2, 3 o estar autocorrelacionados no solo con uno, sino con 1, 2, 3, 4 hacia atrás, que sería una R4 y saltándose alguno. Entonces lo que uno hace son pruebas de hipótesis nuevamente para verificar cómo se correlacionan los residuos. Entonces, digamos que las gráficas funcionan mucho más para la heterocedasticidad, pero también pueden llegar a mostrar indicios de que hay autocorrelación del error y eso es particularmente propio de las series de tiempo y los datos de pan. Ahora miremos un poquito la multicolinealidad. ¿Se acuerdan? Bueno, les voy a primero explicar qué es un vector para los que no saben y es más fácil explicarlo de esta forma. Podemos ver el vector como una flechita que tiene una magnitud, o sea, un tamaño, que es esto. Pensar si lo puedo, si cojo puntería. Entonces, esta distancia de acá a acá es la magnitud del vector y tiene una orientación que generalmente es dada por un ángulo. ¿Sí? Entonces, un vector tiene magnitud y orientación. En el caso de este ejemplo, fíjense que estos dos, x1 y x2, que también son vectores, son completamente ortogonales, es decir, el ángulo entre ellos es de 90 grados. ¿Qué pasa? Entre estos dos vectores, yo puedo expresar este punto y cualquier punto en este espacio de dos dimensiones como una combinación lineal de ellos dos. ¿Por qué? Porque son linealmente independientes. ¿Qué significa multicolinealidad? Multicolinealidad lo que me dice es que no, en mi regresión, acuérdense que mi regresión tiene un conjunto de datos que tengo varias columnas. Uno son el intercepto. Entonces el intercepto es una matriz de una columna de unos, o sea, un vector de unos, y luego tengo x1, x2, y las que tenga, digamos, en este lado solo tengo x1, x2 con sus valores aquí y acá. Entonces, lo que me dice la multicolinealidad es que si esta matriz tiene en sus vectores o en sus columnas, digamos aquí está el intercepto, pongámosle beta 0 para saber quién es, que es asociado al intercepto, si estas columnas son muy correlacionadas, es decir, hay una dependencia lineal entre ellas, el modelo no va a poder ser estimado si es perfecto. Si no es perfecta, lo que pasa es que, como les decía, uno de los casos más típicos es que, por ejemplo, x1 y x2 son información redundante. Entonces, al haber información redundante, el modelo va a perder precisión. Y ustedes miran, bueno, pero si no es tan preciso, no es grave. Sí es grave, porque yo puedo tener, hoy por ejemplo, alguien preguntaba esta mañana los intervalos de confianza. ¿Qué pasa si el intervalo de confianza incluye valores negativos o no?
Digamos que la variable x1 es muy importante, ¿cierto? Es una variable significativa teóricamente y es positiva. Y si hay multicolinialidad, puede pasar que al perder precisión, el intervalo de confianza debía ser de este ancho. Y entonces el intervalo de confianza se volvió de este ancho. Y ustedes me van a decir, ¿qué pasa? ¿Qué importa? Supóngase que es positiva y aquí estaba, era menos 0, era 0.5. Y aquí estaba, digamos, aquí era 0.2 y aquí 0.3. Al ensancharse, fíjense que aquí ya se me puede ir negativa. Digamos que fuera a ser menos 0.3, por decir algo. Al volvérseme negativa, ¿qué pasa? Me incluye el 0. Y al incluirme el 0, se vuelve no significativa. Y es falso que no sea significativa. Es por el problema de multicolonialidad. También me puede invertir el signo. Entonces, un problema de multicolonialidad, si no se soluciona, es delicado. En el caso, aquí hizo el mismo ejemplo que teníamos antes, pero con 3 vectores. Y este vector de acá, se puede expresar como en términos de x1, x2 y x3 y en general cualquier punto en el espacio de 3 dimensiones, porque estos son ortogonales. No necesariamente tienen que ser ortogonales también en la regresión, pero lo que pide la regresión es que no haya una dependencia fuerte y una dependencia lineal o no estén muy correlacionados para evitar que se me genere el fenómeno. ¿Cómo se podría ver gráficamente una multicolonialidad? Aquí vemos el caso extremo donde no hay dependencia lineal, aquí en la derecha, acá, en este gráfico. Aquí no hay dependencia lineal porque tenemos 3 dimensiones, ortogonales los 3 vectores, no hay problema. El caso, digamos, perfecto. Yo puedo tener este no es, aquí hay una correlación fuerte porque los 2 vectores son casi paralelos. No son paralelos, pero son casi paralelos. Entonces, en términos prácticos, podríamos verlos como que estos 2 variables están expresando casi lo mismo. Entonces me están haciendo perder precisión. Y aquí cuando hay colinealidad perfecta, pues son vectores, no importa el sentido, pueden ir en el mismo sentido o en sentido contrario. Acuérdense el caso de la cruz de Jorge Esteban. Si él está si van muy bien, van para el mismo lado y si van mal, pues están muy correlacionados en sentido completamente opuesto. Entonces, aquí también no puedo, en otras palabras, yo no puedo generar un punto en el espacio cuando hay multicolinealidad perfecta. Es imposible llegar a generar un punto como lo hice aquí o como lo hice en el gráfico de 2 dimensiones. Otra forma de verlo, para los que les gusta la álgebra lineal, si conocen, es que si yo tengo una matriz como la que les pintaba con sus columnitas y mis vectores no son independientes, o sea, podrían ser así, no necesariamente tienen que ser ortogonales, aquí uno y el otro. Entonces yo aquí puedo tener un punto, entonces lo expreso como algo así. Fíjense que ahí lo pude expresar. Y aquí no hay un ángulo de 90 grados. Entonces, si la matriz no puede generar el espacio, los vectorcitos que digamos fueran estos, pero no están los 3 así. Olvídense de este x1 aquí y supongamos que el x1 está aquí ahora. Este desaparece. Entonces, al desaparecer este y quedar este, yo no puedo generar este espacio, porque tengo 2 vectores que son multicolineales y no puedo generar este punto. Entonces, ¿cómo estimo el modelo? La matriz, acuérdense que el modelo era como un tapete, donde yo tengo aquí mi Y, aquí tengo el error y aquí tengo el espacio de las X. Si yo no puedo generar este espacio, ¿cómo lo proyecto? Y si son multicolineales, si tienen se presenta este fenómeno, o este de acá, pues en este no puedo generar el espacio y en este se me va a perturbar y me va a generar, va a haber mucha imprecisión. Porque si bien en algún momento de alguna manera, no fueran lo suficientemente cercanos para poder generar, como en este caso, un punto, la precisión se pierde. ¿Listo? Viéndolo de otra manera, pero es que no quiero meterles matemáticas, mejor no les cuento. Si quieren, al final me preguntan y les digo en álgebra lineal cómo lo ven fácilmente. Entonces, ya vimos 2 cosas de los análisis de influencia muy importantes que son la heterocedasticidad y la multicolinealidad. ¿Cómo se arregla la multicolinealidad? Más adelante van a ver también regularización, aunque los métodos más comunes son
utilizar otros tipos de regresión, como la regresión con estimadores de cordillera o de cresta, que también se llaman, o los componentes principales. ¿Listo? O a veces transformaciones me ayudan a quitar ese problema. ¿Por qué a veces necesito yo hacer transformaciones si estamos hablando de que yo puedo quitar una variable? Hay veces que las variables son muy correlacionadas, no necesariamente porque me estén explicando lo mismo, sino que por su naturaleza son correlacionadas. Entonces yo no puedo quitar una variable y decir, no, es que me está explicando lo mismo. En esos casos, cuando no es por redundancia de información, yo tengo que mirar si transformo o qué hago para solucionar el problema de multicolinialidad. ¿Listo? Ahora vamos a ver cuáles son los puntos influyentes. Aquí tenemos la regresión. Eh, una regresión normal con sus puntos. Entonces vamos a empezar aquí a entender qué son los puntos influyentes. Supongan que tenemos el punto A. El punto A es muy alejado de la nube. Por lo tanto, este punto A es atípico, pero no es influyente porque fíjense que está muy cerquita por donde pasa la línea. ¿Qué es lo peor que él puede hacernos en una regresión lineal con mínimos cuadrados? Nos va a aumentar la precisión del modelo, es decir, nos va a reducir el error estándar de los estimadores y puede aumentar el R cuadrado, porque es que está muy alejado y pasa por ella. Entonces él tiene lo que se llama un alto leverage, que hoy también se los mencionaron en el caso, y es atípico, pero no es influyente. No influyente. El A. ¿Listo? Ahora miremos otro caso. El B. El B también es atípico, ¿cierto? Pero miren que no está cerca de la recta. Entonces, al no estar cerca de las rectas, cuando yo lo quito y lo agrego, el otro me cambiaba, era la precisión. Él lo que hace es que me cambia la recta. Cuando lo agrego, miren cómo era la recta antes, y al agregarlo, cómo me queda la recta. El punto C, que es este, él no es atípico, entonces uno diría, no tiene problema, pero resulta que cuando yo lo quito o lo agrego, así me cambia la regresión. Perdón, era el de abajo. Este. Y lo que hace es que me la desplaza. Es decir, voy a pintarlo porque aquí no me quedó tan bien. La regresión original estaba por acá. Entonces, cuando yo agrego pues, estos dos puntos, por ejemplo, supongamos, al agregarlos y quitarlos, cada uno me mueve la recta de aquí y me la pasan un poquito más abajo. Entonces, al hacer eso, se constituyen puntos influyentes a pesar de que este es extremo y este ni siquiera es extremo, pero me la puede estar pesando más de lo normal. Y finalmente tenemos un punto D, es influyente y atípico. Efectivamente, miren la recta como era y cuando lo agrego, la recta también se me desplaza. Entonces, ¿qué son los puntos influyentes? Son todos los puntos, todos aquellos puntos que me sesgan el modelo porque tienen un peso desproporcionado con respecto a los otros. Ayer yo vi que alguien decía las variables pesan diferente. No tienen nada que ver con las variables, son las observaciones, los puntos. ¿Sí? Entonces, son los puntos lo que análisis de residuo lo que me permite mirar es si tengo puntos influyentes también. Y si los tengo dos opciones. Ahorita les voy a explicar cómo se detectan, pero tengo las siguientes opciones. Primera, busco cosas en común, lo que llama uno comunalidades, que yo ya les había mencionado. Si las encuentro, entonces quiere decir que mi modelo puede que se arregle si yo incorporo una variable que tenga en cuenta esas cosas en común de esas variables. Dos, puedo, que no, digamos que aquí les voy a decir, hay una gente que los retira. Hoy en la clase les decían que se sesga el modelo. No solo se sesga el modelo, porque al retirar puede haber problemas de sesgo. Pierdo información. En regresión lineal, aunque ustedes pueden ver, hay libros que dicen no quítelos, pero por ejemplo el de Draper, él dice pueden quitarlos, pero él da a entender, asuma las consecuencias de quitarlos. Siempre y cuando, o sea, uno los retira y pierde información si es por una razón estadística. ¿Qué me refiero con esto? Hagan de cuenta que tenemos el nuevo al punto D. Si yo cojo este punto D y lo retiro simplemente porque es influyente, sucede lo que les estoy explicando acá. Puede sesgarse y el modelo pierde información. Si yo lo retiro porque es que, por ejemplo, son sensores que miden
la cantidad de luz que viene de una estrella, son sensores de fotones, y resulta que el sensor cuando hicieron esta medición falló por X razón. Entonces, aquí ya y se volvió influyente. La razón para retirarlo no es porque sea influyente, es porque este dato se corrompió. Entonces, es una razón no estadística, lo puedo retirar. O porque la teoría me dice que este tipo de estrella no debe tenerse en cuenta en este modelo, entonces la puedo retirar. En últimas, la puedo retirar siempre y cuando la retire por una razón diferente a ser influyente. Véanlo de este modo, si yo lo retiro por ser influyente, estoy medio macheteando el modelo. ¿Sí? Estoy acomodando mis datos para que mi modelo mi método de estimación funcione. Entonces, si lo retiro, pierdo información, ¿cierto? Que era lo que yo les mostraba aquí, si es por razones estadísticas. Con razones estadísticas me refiero que sea influyente. Si lo retiro por razones teóricas, por razones teóricas no hay problema. Teoría, soporta, retiro, o por otros temas diferentes, retiro, OK. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa si yo busqué comunalidades y no las pude encontrar o no me arreglaron? Y no tengo nada que me soporte el retiro de esos puntos atípicos, perdón, atípicos no influyentes. En ese caso, no hay más remedio que cambiarme a otro método de estimación. ¿Sí? No hay nada que hacer. Otra cosa que les puede pasar cuando hacen lo del punto 2, y es que yo puedo retirar. Entonces hice el modelo, hagamos el ejercicio aquí, y retiré este punto D. Lo corrí, ya no está el punto D. Vuelvo y corro y me salen influyentes. Retiré este y este, ya no están. Borré y correr el modelo, me salió este influyente y este influyente. Volví a correr el modelo y los quité, ¿no? Voy quitando todos los que voy detectando. Entonces voy iterando y voy encontrando influyentes, y entonces lo que estoy perdiendo es información reiterativamente. Simplemente para ajustar un modelo. Cuando terminen, probablemente o se queden sin datos o queden con muchos menos datos. Por eso también no es aconsejable retirarlos por una razón diferente, por una razón netamente estadística. Bueno, entonces, ¿cómo se estiman cómo se detectan los puntos influyentes? Hay dos tipos. Una son las medidas. Entonces, una medida es la distancia de Cook. Se llama así porque la inventó el señor Cook. Esto no quiere decir que ella siga una distribución F. Esto es un punto de corte, que es aproximadamente incluso igual a 1, donde F es la distribución F con alfa 0.5, ojo, no 0.05, alfa 5.5, o sea, 50%. P es el número de parámetros en nuestro modelo, N la cantidad de datos. Entonces, si la distancia de Cook es mayor a este número calculado, se considera que ese punto es influyente. Pero entonces, para que me entiendan, ¿cómo hace el computador para mirar eso? Hace la primera regresión con todos los datos, digamos esta. Corre esta de acá. Corre la regresión con todos los datos. Bueno, estima los parámetros. Y va a empezar, tenemos, digamos, el dato 1. Entonces, ¿cómo revisa el dato 1? Vuelve y corre la regresión, pero sin el dato 1. Elimina ese dato y compara esos resultados con los resultados de la misma regresión, incluyendo ese dato. ¿Sí? Por eso dice Cook sub i, porque esto es para cada observación. Si yo tengo 100 observaciones, me va a calcular la distancia de Cook para cada una. Es decir, cada vez, si son 100 observaciones, va a correr la regresión completa, va a una regresión, y va a volver a correr la regresión por cada observación, quitando esa observación, y la compara contra la completa. O sea, haría 101 regresiones para mirar en 100 datos cuáles son atípicos. Entonces vuelve y juega, no es una F, esto es un punto de corte para comparar, que salió de la práctica, ¿sí? De lo que se ha detectado en la práctica que es bueno. ¿Listo? Entonces, si mi distancia de Cook es mayor a esto, es un punto influyente. Se acaba de detectar un punto influyente. Estos de aquí ya son más estadísticas y se comparan contra lo mismo. Esto es un punto de corte. Este es el de F beta. Funciona igual, va quitando cada vez el punto que va analizando y lo compara con la misma regresión, teniendo ese punto en cuenta,
Y aquí es, si en mis DF betas, se llama DF betas porque me mira la instancia de Cook, me mira cómo cambia mi modelo al quitar o agregar yo ese punto. Las DF betas me miran es cuánto me cambia mis betas estimados para el modelo. Los betas son los coeficientes, acuérdense, los coeficientes del modelo, estos, los coeficientes que tiene mi modelo, uno por uno. Cuando quito el modelo, cuando quito la observación y comparo con todas las observaciones. Por eso es IJ, porque me está diciendo el DF beta de la observación I para el parámetro o el estimador del parámetro J. ¿Sí? Pues digamos, si fuera beta 1, también lo hace para el intercepto. Entonces, digamos, si fuera beta 1, me diría la observación 1, 1, la observación 2, 1, la observación 3, 1, y así sucesivamente hasta llegar a la 100. Cada vez me va quitando esa observación y la compara con el modelo con todas las observaciones y mira cómo va cambiando. Si supera el valor absoluto, este valor se considera el punto influyente. En este caso, digamos que funciona muy bien cuando n es grande. Como en estadística, que es n grande, no es n mayor necesariamente que 30, aunque uno esperaría que no haya problemas con n, digamos, de 50 para arriba, pero no necesariamente. Cuando la n no es muy grande, se utiliza la distancia de Cook. Es mejor. Los de FFIT es similar, porque ellos ya no me comparan cada beta, sino solo vuelve y me compara cómo cambia el modelo, mi ya ajustado, o sea, cómo me cambia ella cuando está al punto y cuando lo retiro. Y me lo mide, lo mismo hace también los betas, los DF betas, esa diferencia, esa desviación que hay entre lo que me da con todas mis observaciones y lo que me da sin una observación, lo mide en términos de unidades estándar del modelo, teniendo en cuenta la varianza del modelo. Entonces, si supera esto, en valor absoluto, también se considera atípico, ¿sí? Pero también se supone que el n es grande, se comporta mejor cuando el n es grande, igual que el anterior. Tenemos aquí el Cuff Radio. El Cuff Radio es otra medida. Para los que quieran saber, ahorita les digo exactamente qué significa, pero viene de la covarianza. O sea, esto es así como cuando miramos las medidas de la estadística descriptiva al principio, que tenemos que el S cuadrado, que es igual a 1 sobre n, o 1 sobre n menos 1, x sub i, menos x barra al cuadrado. ¿Se acuerdan? Lo que es la desviación estándar, la varianza, perdón. El estimador de la varianza, cuando es multivariado, cuando yo tengo muchas columnas, no una sola, ya no se utiliza esto, sino utiliza una cosa que se llama varianza generalizada. Esa varianza generalizada es igual al determinante de la matriz de mis datos, de la matriz de varianza covarianza de mis datos. Entonces, este Cuff Radio lo que va a hacer es coger, digamos que parte en ese principio. Entonces, él mira, compara esta varianza cuando yo tengo el punto incluido y la calcula otra vez removiendo ese punto de mi modelo, no del modelo, de los datos de mi regresión. Se hace la regresión con todos los datos y quitando el punto i. Por eso se pintan todas, se escribe sub i, porque está diciendo que está eliminando la observación iésima. Y mira qué tanto cambia. Si ustedes se fijan, al ser varianza, lo que le está comparando, me está mirando es qué tanto me cambió artificialmente por ese punto la precisión de mi modelo. Si es menor, si está en este rango, que también es por, digamos, conocimiento de práctica, se considera que el punto no altera artificialmente la varianza. Si está por fuera, pues o me la está aumentando artificialmente o está disminuyendo artificialmente la varianza de mi modelo. ¿Eso qué me implica? Pues me implica que después mis betas pueden tener intervalos de confianza más anchos o más angostos de lo que deberían ser, lo cual me va a afectar los contrastes de hipótesis y las conclusiones a las que yo pueda llegar. Entonces, en resumidas vimos distancia de Cook, DF betas, DF fits y Cuff Radio. Uno puede escoger alguna, aunque también uno puede usar las tres, y si alguno de los puntos es detectado por alguna observación es detectado por por alguna de estas medidas, se considera atípico. No todas detectan los mismos puntos, perdón, atípico, influyente, y no todas detectan los mismos puntos. Entonces es bueno a veces utilizarlas todas para tener seguridad de que se detectaron los que son. Entonces, fíjense que aquí ya, después de haber visto qué es el análisis de residuos, los residuos, si no se validan, es muy delicado porque, primero, no estoy seguro sin revisarlos, si los supuestos
eh, se están cumpliendo. Si los supuestos no se están cumpliendo, lo que yo infiera del modelo puede estar completamente equivocado. Segundo, puedo tener también puntos que me están sesgando mi modelo y si yo no lo hago, tengo problemas porque mi modelo me está llevando a tomar decisiones que yo no tomaría o conclusiones equivocadas de nuevo, no tanto, no solamente por los contrastes de hipótesis, sino porque se está dejando llevar por puntos que o observaciones que lo sesgan. Entonces, el análisis de residuos es un componente vital en el análisis de regresión. De hecho, una buena práctica es, yo ajusto el modelo, valido supuestos, analizo residuos y después de que analizo los residuos, he verificado supuestos y he verificado otras cosas que, digamos, también se pueden basar en los residuos como la autocorrelación del error, que es un supuesto, pero otros temas son que ya se salen un poquito, perdón, de los residuos, pero también se validan, que yo se los mencioné la vez pasada, que son las pruebas estructurales, que ya mostraré un poquito más adelante, que me permiten mirar si mis coeficientes del modelo, los estimadores de mis coeficientes, esos betas que yo estimo, son estables a lo largo de mi modelo, a lo largo de mi recta, o saltan o cambian. Eso puede pasar mucho en series de tiempo. Y a la vez, si mi modelo está bien especificado, yo escribí la fórmula como era, no me faltan variables, no me sobran variables. Después de que yo hago el análisis de residuos y todas esas pruebas, es que me siento a mirar y a interpretar el output de un computador. Si yo meto los datos al computador y sin mirar estas cosas me pongo a interpretar los betas, estoy perdiendo el tiempo. Porque yo no sé si lo que yo estoy interpretando tiene sentido y es válido o no. ¿Listo? Eso es muy importante. Miremos un poquito el caso de las interacciones. En las interacciones yo lo que hice fue hacerles un ejemplito sencillo de unos árboles. Supongamos que alguien quiere saber, nos contratan para mirar si la edad, la altura de un árbol depende de dos posibles variables, que miremos de qué depende la altura. Entonces uno diría, bueno, la altura puede depender en principio de la edad y de la especie, pero la edad es numérica, es un número de años, y la especie puede ser categórica o es categórica. Digamos que nos dicen que miremos si es pino, si es urapán, perdón, si es pino, si es urapán o si es alcaparro. Quieren mirar esos tres. Entonces, pues obviamente eso es cada categoría. Digamos que empezamos mirando el modelo más sencillo, que es la altura, está relacionada obviamente con un intercepto y una pendiente que está dada solo por la edad del árbol. Ese podría ser un modelo. Pero no fíjense que de entrada uno se da cuenta que no todos los árboles crecen al mismo ritmo y algo tiene que ver la especie. Entonces yo digo, bueno, como yo tengo una variable categórica y tiene tres categorías, pues de esas tres categorías que tiene mi variable categórica, porque son las especies de árbol que estoy analizando, meto dos cualquiera en mi modelo. Digamos, yo cogí estas dos, pero igual alguien podía haber metido la primera y la tercera o la segunda y la tercera y es igualmente válido. Generalmente las dummies se pueden representar con la letra delta, por eso la escribo yo así. Eso representa que la variable es dummy. Comúnmente se hace así. Ah, bueno, y este epsilon de aquí, recuerden, es el error. Aquí estamos hablando del modelo teórico que yo estoy especificando. Entonces, como yo descubrí que es bueno meter la especie, entonces vengo acá, tengo mi beta sub 0, tengo la dummy para la especie de pino y la dummy para la especie de urapán y tengo la que ya tenía que era la edad. Pero aquí al yo mirar este modelo y bueno, y tengo el error, me doy cuenta que si bien aquí estoy teniendo en cuenta la especie, la especie puede afectar o la edad puede afectar de manera diferente a cada especie. Entonces, si la edad afecta a la especie o están, digamos, tienen una relación esas dos variables, fíjense que la multicolonialidad se habla de dependencia lineal. Aquí es una dependencia, se afectan, no necesariamente tiene que ser lineal, si no es lineal no hay problema. Entonces, lo que yo digo, oiga, si esta variable afecta, es afectada por la especie, cómo se comporta la especie, pues están interactuando esas dos variables. Entonces yo tengo que meter el último parámetro de mi modelo. Entonces tengo aquí el beta sub 0, 1 y delta 1. Aquí, si ustedes se fijan, y eso lo mencionó Gavino, lo que yo tengo es como un beta 0'.
Ahorita les explico por qué. Aquí tengo mi pendiente, el componente de la pendiente donde están las interacciones, que sería un beta 1, digamos, X en general, asterisco. ¿Por qué les digo esto? Porque fíjense que las dummies toman valores 0 o 1. Entonces, al yo incorporarlas aquí, lo que digo es, si ambas son 0, o ahorita lo vamos a ver más adelante, pues esto es lo que me está haciendo son en términos generales un ajuste a mi beta sub 0. La que tome valor, si son significativas, me va a hacer un ajuste al intercepto para los pinos, que es el delta 1, y un ajuste al intercepto para los hurapanes, que es el delta 2. Y aquí tengo mi pendiente general que está relacionada con la edad, pero aquí me le hace un ajuste si es pino y aquí le hace otro ajuste si es hurapán. ¿Listo? Y acuérdense que como no está la otra, pues estas dos, cuando estas dos no están, expresan el alcaparro, que es la que yo no metí, y por lo tanto, al no meterla, ella se convierte en la categoría de referencia. Entonces, empecemos mirando los pinos. ¿Qué pasa por un incremento en la edad de un año? Entonces, como yo quiero ver un año, tengo que dejar todas las variables que no estén relacionadas con la edad constantes. ¿Cuáles son? Entonces, las variables que no están relacionadas con la edad son estas. O sea, solo me interesa beta 3, beta 4 y beta 5. Estas son constantes, no las cambio. Entonces, aquí las tengo aparte. Es como si uno derivara, a los que les gustan las matemáticas. Entonces, yo derivo, realmente esto viene a derivar la variable con respecto a mi variable que yo estoy analizando, en este caso, la edad. Entonces, son estas. Entonces, beta 3, me queda el beta 3, beta 4 delta 1 y beta 5 delta 2. Si la delta 1 es igual a 1, entonces te da beta 3 más beta 4 delta 1 más beta 5 delta 2 desaparece porque esta es 0. Entonces, un cambio en la altura, dado que el cambio de la edad es de un año, me habría dado por beta 3 más beta 4, 1 para el pino. Miremos qué pasa con el hurapán. De manera similar, es la misma, me interesa la misma parte porque estoy mirando lo mismo, solo que ya no me interesa el pino, sino el hurapán. Entonces, ¿qué cambia? Que ahora delta 2 es igual a 1. Entonces, al ser delta 2 igual a 1 y delta 1 igual a 0, esta es la que se va a 0. Y me queda delta 3 más beta 5 por el valor del delta 1, del delta 2, perdón, que es 1. Y eso sería el cambio que tienen los alcaparros con respecto, los hurapanes con respecto a los pinos. Los pinos anteriormente era también el cambio que tiene mi altura con respecto a los alcaparros, que es otra vez, es la categoría que metimos de referencia. Siempre es comparado porque es contra la categoría de referencia. Pero bueno, yo puedo mirar cómo serían los pinos, los alcaparros. Sí, también. Si estos dos son 0, y me queda, si ustedes se dan cuenta, es la misma, me queda que era beta 3. Fíjese que beta 3 por 1, que es el año que yo estoy cambiando, me va a dar el cambio que tienen los alcaparros. Aquí ustedes ya se dan cuenta porque es la variable de referencia. Estas son las que introducen el ajuste. Si no hay ajuste, se convierte en la variable de referencia. Aquí les refuerzo por qué cuando una variable categórica, tiene alguna dummy. Acuérdense que las parten dummies, ¿no? ¿Se acuerdan? En unos y ceros, digamos, tengo 3 dummies, entonces la primera toma valores 1, 0, 0, 0, por ejemplo, la otra toma 0, 1, 0, 1 y así sucesivamente, pero son excluyentes, esta nunca va a haber 1, 1, 1. Si esta es 1, las demás sean 0, si esta es 0, una de estas dos es 1, etcétera. Entonces, en última, siempre va a estar una activa o todas apagadas. Cuando yo quito esta, no la meto en el modelo, ¿cierto? Entonces, si esta es 1 y esta es 0, me representa esta columna. Si al revés, esta es 0 y esta es 1, me representa esta columna. ¿Quién me representa esta? Cuando estas dos se apagan, porque aquí ya no puedo activar las tres. Entonces, si estas dos son 0, esta me están representando esta columna. ¿Qué pasa si esta no me dio significativa y la quité? Pues al quitar esta, ya pierdo la integridad de la variable. Para quitarlas tendrían que ser las 3 columnas, digamos en este ejemplo, no significativas. ¿Listo? Ahora hagámonos otra pregunta. ¿Qué pasa o cómo se afecta la altura de la especie para cómo afecta la especie la altura para árboles de una misma edad? Digamos que yo digo, ahora voy a mirarlo a una edad fija, E1. Entonces, ¿qué variables tienen relación con la especie?
delta 1, delta 2, perdón, sí, aquí donde está delta 1 y delta 2, o sea, son las que acompañan los coeficientes beta 1, beta 2, beta 4 y beta 5, que son los que están aquí. Entonces, vuelve y uno tiene que empezar a jugar con todos los casos. ¿Qué pasa si mi delta 1 es 1 y mi delta 2 es 0? Cuando esta es 1 y esta es 0, como no está el alcaparro, me está explicando aquí que es, perdón, y aquí no está el alcaparro, pero como esta es 1, entonces me está diciendo que son pinos. Entonces me daría beta 1 más beta 4e con respecto a los alcaparros, para una edad determinada, edad E'. Lo mismo para el Urapán. Cambió ahora el delta 2 es 1, el delta 1 es 0, entonces me daría esta ecuación, este resultado. Aquí sí es más difícil mirar qué pasa si todo es 0, porque si todo es 0, fíjense que esta parte desaparece. ¿Por qué? Porque al ser todas las dummies 0 me están representando en la categoría de referencia. Y aquí tenemos, pues, fíjense que cómo van cambiando. Esto es un resumen de lo que vimos. Primero era delta 1 y delta 2 acá. Las que era delta 1 era 0, delta 1 era 1, delta 2 era 0 para el pino. Luego cambió, delta 2 era igual a 1 y delta 1 igual a 0 para el Urapán. Y ahora, eso, bueno, eso por un lado. Por otro lado, eso no es lo mismo que el valor esperado, eso es el cambio. ¿Cómo miro yo el valor esperado? Es similar. Pero en el valor esperado yo lo que digo es, bueno, ¿cómo es el valor esperado de mi altura dado que es un pino? Entonces tomo mi ecuación. Ahorita les digo, valor esperado es el valor. Acuérdense que cuando yo calculo la regresión me da la media de la altura, que es lo que matemáticamente también se habla de esperado de la altura y se escribe así. El valor esperado de la altura, dado que es para pinos. ¿Por qué es dado para pinos? Porque delta 1 es igual a 1 y es lo que me define el pino, o lo que me muestra, cómo se comportan esas variables cuando caracterizan el pino. Entonces, sería beta 1 más beta 1 delta 1 más beta 3e más beta 4d delta 1 por e, la altura esperada del pino. Esa es la altura esperada del pino. De manera similar, la del Urapán, pero cuando delta 2 es 1 y delta 1 es 0. Y fíjense lo que va a pasar cuando es el alcaparro, que es la de referencia. Es beta 0 más beta 3e. Entonces, esta de acá. Entonces, si uno las mira todas juntas, lo que uno ve, y fíjense, este es un modelo grandísimo, pero en el fondo lo que yo tengo aquí son tres modelos en uno. Tengo el modelo para el pino, que lo ven aquí, el modelo para los alcaparros, que lo ven acá, y el modelo para el Urapán, que lo ven aquí. Entonces, en últimas, que era lo que yo les decía, tengo el beta sub 0 para el alcaparro, le hace un ajuste si es para un pino, le hace otro ajuste si es para un alcaparro, o le hace un ajuste mejor si es para el alcaparro, tengo la pendiente general, le hace un ajuste a esa pendiente si es para un pino y le hace un ajuste a esa pendiente si es para un alcaparro, para un Urapán. Entonces fíjense que era lo que yo les mostraba. Aquí tengo el componente de la general del intercepto y aquí tengo, digamos, el intercepto y aquí tengo el componente general de la pendiente. Entonces ustedes dirán, pero ¿y entonces eso en qué me ayuda? Lo vamos a simplificar para un caso de dos dimensiones. Supongamos que tengo yo este modelo de acá. ¿Sí? Y estamos mirando lo mismo. Tenemos dos grupos y queremos mirar si son la misma regresión, no son la misma regresión, cómo varían esos dos grupos o cómo se comportan para analizar la misma variable de respuesta. Por ejemplo, solteros y casados, independientes y empleados. Entonces, para diferenciar los dos grupos, yo establezco una dummy, que es la que ven aquí ustedes acá. La dummy toma un valor de 1 si es del grupo A y 0 del grupo B. Entonces pongo mi dummy, hay otra dummy también que es 1 si es del grupo B y 0 del A, pero tomo la dummy 1, que es la que incorporo en el modelo. Entonces, ¿qué pasa? Si, primer caso, vamos a mirar cuando este de aquí no es significativa, que es lo que les muestro acá. Entonces, si no es significativa y las otras sí, yo puedo eliminarla del modelo y me queda este modelo de aquí abajo. ¿Qué significa este modelo de acá abajo? Que tengo el mismo intercepto para los dos grupos, pero mi delta sí hace un ajuste al intercepto. Cuando es 1, le suma algo o le resta, dependiendo del signo, aquí está sumando,
o sea, lo ajusta, y cuando es cero, pues no. Entonces lo que tengo son dos rectas paralelas. Dos regresiones diferentes, pero son paralelas. Supongamos ahora que el que no es significativo es este de acá, el beta 1 delta 1, o sea, este ajuste a la pendiente, a la intercepto. Entonces, si él no es significativo, pues lo elimino y me queda beta 0 más beta 2x más beta 3 delta x. ¿Qué es lo que significa? Que tengo dos rectas concurrentes con el mismo intercepto, porque fíjense que sin importar a qué grupo pertenezca, digamos que uno lo podía mirar en el caso de los árboles, aunque no son dos dimensiones, son más. Entonces, tiene el mismo intercepto, y al tener el mismo intercepto, quiere decir que sin importar el grupo, las dos rectas pasan por el mismo punto al intersectar y, porque solo tienen un beta sub 0. Otro caso, entonces supongamos ahora que todas son significativas. Si todas los coeficientes, o sea, todos los betas, acuérdense, los estimadores de los beta. ¿Quiénes son los estimadores de los beta? Beta gorros. O sea, si beta, aquí quiero decir si betas, cuando hablo de significativos, si beta 0 o beta 1, ¿cierto? Me demuestran que son diferentes de 0. Me están diciendo que estos parámetros son diferentes de 0, por lo tanto son significativos. Al estar todos, me va a decir que tiene una pendiente diferente para cada grupo y un intercepto diferente para cada grupo. Entonces tengo dos regresiones completamente distintas. Pero fíjense, sigo teniendo un solo modelo. No tengo que hacer dos regresiones, tengo un solo modelo. El mismo modelo me ajusta todo. Y el último caso que nos falta es, bueno, ¿y qué pasa si ninguna de las variables que acompañan los coeficientes que acompañan los deltas son significativos? Entonces quiere decir que tengo la misma recta, es una sola recta para todo. Los dos grupos tienen la misma recta. Porque esto es interesante. ¿Se acuerdan que yo les hablaba de las interacciones, de mirar si los datos, perdón, los betas son estructuralmente estables? Sobre todo cuando yo tengo series de tiempo, yo puedo partir mis datos en un punto alrededor de una variable por la mitad. Entonces tengo el grupo 1 y el grupo 2, aquí tengo mis datos y aquí tengo mis datos. A esto le agrego un delta 1, una dummy que me dice que pertenezcan a estos datos, que es igual a 1, y cuando pertenecen a estos datos, esta dummy es igual a 0. Entonces, teniendo eso, yo puedo hacer un modelo de este tipo, y si las coeficientes que acompañan las dummies, o sea, como estos y este, son significativos, quiere decir que mis betas no son estables. Si los deltas no son significativos, entonces los coeficientes que acompañan las letras delta, la letra griega, las que significan los dummies, no son significativos, quiere decir que mis parámetros son estables. También lo puedo utilizar, como les mostré en el ejemplo, para comparar dos modelos de regresión de dos conjuntos de datos que miden lo mismo. En lo que yo lo uso, por ejemplo, son dos galaxias. Yo quiero comparar cómo se comporta cierta variable dependiente en una galaxia y en otra. Y hago dos modelos, pero quiero saber si esos modelos son significativamente distintos. Los ajusto en un solo modelo y hago las pruebas estadísticas para saber si esta y esta son significativas o no, o cómo se ajustan. Y ahí uno puede ver si son rectas paralelas o qué es lo que está pasando. Bueno, eso era básicamente todo. Aquí era el ejemplo que de nuevo les muestro el tapetico para que les quede de recuerdo por qué no se puede estimar el modelo cuando hay multicolonialidad perfecta. Les dije que les iba a decir matemáticamente, pero al final, para los que quieran, para no enredarlos, en términos matriciales, y es el método más fácil de escribir la fórmula de regresión, es igual a esto, que es la matriz de mis X traspuesta por X a la menos 1 por esta misma matriz X y el vector Y. Resulta que cuando aquí hay multicolinealidad perfecta, esta matriz se vuelve singular y no existe en la inversa. Y por eso es que a veces los computadores les dicen no se pudo calcular, o singularidad, matriz singular no se puede calcular. ¿Listo? Para los que quieran aprender regresión, no se asusten por esta notación. Esta notación matricial genera mucho miedo. Uno le gusta ver son las sumatorias, las sumatorias de la sumatoria cuadrados, y etcétera. Pero créanme que cuando uno la aprende a manejar de esta forma, todo se simplifica. Y hay una razón muy sencilla. Cuando yo trabajo mi regresión analíticamente, por ejemplo, si estoy mirando cosas, en términos de sumatorias, y voy agregando variables, la fórmula para calcular los beta va cambiando. Cada vez que yo agrego un beta, hay que cambiar la fórmula. Mientras que en fórmula matricial, esta fórmula es invariante. Sin importar el tamaño de mi matriz, siempre es igual.
Y esto también ayuda a que yo no tengo que expresar mi modelo como lo vimos todo largo, sino lo puedo expresar de una manera corta, de esta misma manera. ¿Listo? Eso es como cultura general, no se van a asustar por eso, era para contarles y no dejarles ahí como la duda. Eso era todo, espero que les haya servido. Entonces ahora sí, si quieren, comencemos con las preguntas. Vale, listo. Entonces, bueno, esto lo estamos probando. Es la primera vez que usamos como en lecturas hacer las preguntas al final. Yo sé que, por ejemplo, Alejandro me dice que vayamos parando, pero fíjense, nos quedan 7 minutos y apenas vamos a arrancar a las preguntas. Entonces, si estuviéramos respondiendo live y desviándonos del hilo conductor, entonces, pues se nos va mucho más tiempo. Entonces, bueno. Voy a arrancar por algunas preguntas de las más votadas. Entonces, tengo la pregunta de Yesid Ríos que pregunta cuándo usar las transformaciones. Lean log, log lean, log log. Me imagino que él quiere saber es cuáles son los indicadores que lo llevan a uno a seleccionar esas transformaciones. Cuando se violan los supuestos, esos son muy comunes para heterocedasticidad, por ejemplo. Si yo sé que mi variable Y es heterosedástica, o ya comprobé que mis residuos son heterocedásticos, la primera aproximación es coger mi variable Y y transformarla, y generalmente se inicia con el logaritmo. Ujú. Esa es la opción, pero no necesariamente quiere decir, como les decía, que les va a arreglar el problema, puede que se los empeore. Entonces, eso es de ir mirando a ver cómo voy arreglando mi modelo, por eso les decía, hacer un modelo es un paso iterativo. Miro el problema, trato de solucionarlo, no me funciona, miro qué otra solución tengo, vuelvo y ensayo hasta que voy mejorando el modelo. Ok, listo. Bueno, otra que fue las más, podríamos pedirle al profesor Jaime que nos comparta el material de las clases. Bueno, nosotros habíamos discutido eso previamente. Lo vamos a mirar, lo miramos después, después con Jaime, porque pues igual quiero decirle, este material no hace parte del currículum oficial de Correlation One. Entonces es algo de él, es algo que a los TAs también han ayudado a construir. ¿Y por qué lo construimos? Porque de todas formas hay en los casos, ustedes ven el código y corren la celda, pero es que hay unos conceptos detrás que es fácil correr ese código, pero no quiere decir que uno deba siempre asumir que copia y pega y le va a funcionar igual. Hay una cosa que ¿Listo? se me Eso olvidó, no. Oscar, para el caso que viene, el extended case. Muy probablemente les va a pasar que les dé multicolinialidad. Esto es un ejercicio. Entonces, la idea con el extended case no es que se maten a... Inténtenlo si quieren, pero la idea es que aprendan, y si ustedes ven que no pudieron arreglarlo, pueden poner perfectamente en el caso, mire, por decir algo, tiene multicolonialidad, pero hasta aquí llegué porque ya me ganó. La idea es que cojan práctica y nadie espera que de entrada ya lo puedan solucionar todos los problemas que tiene el Sí, modelo, pero sí que los identifiquen, porque es que si ustedes los identifican, dicen tengo un problema. Si no los reconocen, pasan encima y no se dan cuenta. Ujú. sí, de todas formas vamos a ver la próxima semana vamos a ver unas técnicas que se Las llaman de regularización regularización. que nos permiten en parte, porque eso no es tampoco, No es como PCA que lo arregla o lo arregla. bueno, es decir, son unas técnicas que permiten combatir eso, entonces Ujú. cuando uno se encuentra ese problema. Entonces, bueno, miramos lo de los materiales, de todas formas la grabación sí o sí queda la grabación y tienen la teclita de print screen, como ya les he dicho en Polls and Answers, cuando los pongo a codificar por sí mismos. Bueno, a ver, otra de la más votada. Bueno, Natalie Moreno nos pregunta, eh, en Python, ¿cómo puedo sacar una prueba de bondad de ajuste y que me compare mis datos con diferentes distribuciones en otros softwares estadísticos? Se hace muy fácil, pero no encuentro la Eso manera te iba a en decir. Python. O sea, no es R y Python, es R, no es R o Python, es R y Python. Para análisis estadístico es más práctico muchas veces R. De hecho, por ejemplo, R en Python tú no puedes hacer ciertos tipos de regresiones como la regresión MM. La última vez que vi la documentación del paquete que hace la regresión M en Python decía que el autor que no se iba a meter a hacer la de MM, pero uno puede llamar R desde Python.
Entonces hay formas de hacerlo. O puedes hacer las cosas en R y luego llamando R desde Python, implementarlas en Python. La bondad de ajuste, hay muchas pruebas, o sea, en términos de regresión, es el R cuadrado, es el Acaíque y es el BIC que vimos. Pero en términos de distribuciones, está Chapman-Kolmogorov, hay pruebas Chikwara, hay varios tipos de pruebas de bondad de ajuste, dependiendo también el tipo de regresión que yo estoy haciendo. Por ejemplo, en otras regresiones hay otras pruebas y cómo sean los datos, pero ya tocas mirar la documentación. Yo la verdad trabajo lo que es regresión en R. Sí, bueno, yo ahí voy a meter la cucharada, Jaime. Ujú. Yo comparto, o sea, a mí hay gente que me dice, ¿es Python o Excel? ¿Es Python o Google Sheets? ¿Es Python o no sé qué? ¿Es Es Python y todo. Julia? Entonces yo les digo, y lo que voy a hacer, les voy a pegar acá en live chat, es cómo instalar RStudio en Docker Containers. No se puede en el Workspace, pero pueden instalar sobre la imagen de Docker, la clase que yo les di, pueden instalar RStudio, ¿listo? Entonces, eso lo hice esta semana simplemente por hobby. Entonces, en su propio contenedor pueden instalar RStudio y con eso pueden tener todas las bondades de R en sus contenedores compatibles 100% con los casos, y los que son fuertes en R pueden complementar, construirles a sus equipos unos modelos muy buenos, hacer todas las validaciones necesarias en R y después implementar el modelito en Python simplemente ya para que la aplicación o sea, Ya el en R no van a definitivo. poder hacer Ujú. no van a poder hacer una aplicación en Dash en R. Ujú. Entonces, por eso es que necesitan, si una Python. herramienta a ustedes les sirve, úsenla, Ujú. úsenla. De verdad, o sea, ustedes son equipos multidisciplinarios. Ahorita, los que son ingenieros como yo, estamos sufriéndola, pero yo sé que Jaime, cuando él era mi estudiante, él me decía, Oscar, es que eso de ustedes, esos servidores, yo no sé usted qué me Ah, está sí. hablando, hermano. Era al revés. Entonces, entonces la invitación es y la herramienta, y lo que uno debe hacer a la final es, teníamos una discusión por allá en otro thread, voy a meter la cucharada, a la final lo importante es resolver el problema. La Ujú. herramienta no es lo importante es resolver el problema. Yo les quiero dar un ejemplo. Ahorita en lo que yo estoy trabajando en mi tesis, me tocó usar Python para fasear series de tiempo, R también para filtrarlas, MATLAB para hacer filtros de Fourier y luego Excel también para hacer otras cosas. Entonces, eh, fíjense que a pesar de que supuestamente lo que uno hace puede llegar a ser muy sofisticado o no tanto, uno utiliza todas las herramientas, araña todo lo que tiene porque hay que darle y no se puede uno poner a pendejar que porque si no es Python no lo hago, si no es R no lo hago, no, uno utiliza todo y luego lo une y funciona. Bueno, que demos un ejemplo de la vida real de una distribución bimodal. Creo que en el Uy, examen ustedes, no sé si en el examen les salió la de la hora pico de Transmilenio, ¿no? pues, sí, la hora pico no, por ejemplo, la hora pico en Bogotá a las 8 de la mañana y a las 5 de la tarde. Ahí tienen hay una distribución bimodal. Bueno, listo. Pueden ser Bueno, y más, ahí porque ya. puede tener más picos. Ujú. Sí, sí, exacto. Entonces, bueno, listo. Venga, a ver, buscamos otras de las preguntas más votadas. Importante mientras tú miras es que yo les pinté líneas en los cucuplot, ¿no? Pero yo si tengo 3 puntos, me muestra 3 puntos. Entonces, entre más puntos tenga, más fácil de interpretar. Cuando tengo muy poquitos, a veces se vuelve un poco complicado. Esta no tengo ni idea de dónde salió, pero Jaime, preguntan, Jairo David pregunta, ¿qué son comunalidades? Comunalidades es, bueno, ya te explico qué es eso. Yo lo hablaba en comunalidades cuando tenemos puntos influyentes. Tengo 10 puntos influyentes. Lo voy a poner en lo que yo he trabajado para que sea más claro. Cuando yo empecé a hacer la investigación, encontré que había una gran cantidad de puntos influyentes que eran unas estrellas que se comportaban de esa forma dentro de la regresión. Cuando se entró a analizar con el grupo de astrónomos qué tenían esas estrellas, qué tenían en común era que no eran un tipo de estrellas que se debe meter en ese modelo. O sea, básicamente lo que es la comunalidad es qué tienen en común todas esas observaciones. Por ejemplo, voy a poner otro ejemplo. Digamos que estamos haciendo un modelo de inteligencia a nivel mundial. Entonces los colombianos somos influyentes.
Y va uno y mira, y es que los colombianos somos más inteligentes que el promedio. Entonces, esa comunalidad de inteligencia o eso que nos hace más inteligentes que el promedio o que la mayoría de la gente, si uno lo pudiera volver una variable, tendría que incorporarla en el modelo para eliminar esos puntos influyentes. Entonces, lo que pasa es que un modelo puede que no me pronostique bien, puede que el R cuadrado sea muy malito, pero si yo hago los análisis de residuos juiciosos de manera juiciosa, también me pueden dar muchas ayudas para cómo mejorar el modelo y entender el problema que está sucediendo para incorporar nuevas variables, para cambiar la forma funcional, etcétera. Entonces, ¿qué tienen en común esos puntos influyentes que puede ser una variable que yo pueda incorporar? Listo. Listo. Bueno, acá hay una de Juan Pablo muy botada. Dice, ¿cómo se interpretan los betas cuando algunas X están nivel y otras logarítmicas al mismo tiempo? Es decir, un lin log ¿No? lin. Se interpreta cada una de esas variables a la vez, o sea, una por una. Espérate. Cuando hay, sí, yo lo entiendo, cuando una es con logaritmo y la otra no, por ejemplo. Uy, yo no, Listo. espérate, entonces cada variable se interpreta, espérate que yo lo tenía aquí el ejemplo. ¿Dónde estaba? ¿O era arriba? Interacción. Ah, sí, aquí, interacciones. Ah, no, eso es al principio. Básicamente, un Es segundito. transformación de variables. Acá, entonces fíjate que acá todas son iguales, aquí no. Entonces, esta la interpreto como interpretaría el modelo link log. Y esta la interpreto como, esta del x2, espérate y lo rayo. Esta que está aquí, la interpreto como log, perdón, lin. Y con esta la interpreto como log. Sí, sí, fui claro. O sea, acá, o sea, que tiene la de la izquierda, la Y. Esa establece si es log, algo, lin, algo. ¿Listo? Entonces ya fijan esa. Y luego miran parámetro por, o sea, coeficiente por coeficiente, que es el de la derecha. Si es lineal, entonces log lineal. Si es logarítmico, entonces va a ser log log. ¿Sí? Ok, listo. Bueno, vamos por otra pregunta de Natalia. Dice, ¿cuál es el indicador parámetro que nos dice cuál sería la mejor transformación que le sirve a nuestros datos? Eso, para mirar la Entonces, mejor transformación, la que les va a hacer, el que saca la mejor transformación es Boxy Cox, porque él optimiza el lambda, pero no significa que yo la haga y me arregle el problema. Puede que sí, puede que no. Pero esa transformación es óptima. Es la que busca el lambda que me pone mi variable lo más parecida a una normal en términos de simetría, digámoslo así, que es lo que yo busco con las transformaciones, hacerlas más simétricas. Y aquí quiero resaltar algo. Transformar es diferente a machetear. Cuando yo transformo, yo cambio la forma de mi distribución, pero no estoy perdiendo información, porque todos los valores les estoy aplicando en la misma transformación. Si sumo, los corro a la derecha, si resto, los corro a la izquierda. ¿Sí? Si divido, lo hago más angosto, pero mantengo la información. Y una cosa que a mí se me olvidó decirles porque me ha pasado con otros estudiantes es, cuando uno hace LEDA, uno no estandariza las variables de entrada. Uno primero hace LEDA con las variables normales y luego sí mira como son, como vienen, y luego sí mira si hay que transformarlas de alguna forma. listo. Acá es una pregunta que Andrés Galarza de pronto hizo antes de que llegáramos al punto de temas de puntos influyentes, pero Ujú, hagámosla de todas formas. ujú. Dice, ¿se puede pensar en usar un análisis de regresión lineal para identificar outliers interesantes en un conjunto de datos respecto a alguna variable a estimar? Suena algo contraintuitivo, pero en ciertos casos lo que se quiere Digamos que si justamente tú es quieres, identificar muy bien los datos a que ver, se salen de lo normal, pone entre comillas. sí, pero digamos que lo que pasa es que los puntos influyentes que yo te mostré aquí no necesariamente son atípicos. Pues yo les mostré que habían datos que podían ser influyentes y no son atípicos. Entonces, para detectar atípicos, no. Si yo quiero ver qué datos me resultan atípicos y mi distribución, y digamos, por ese simple motivo, podría utilizar una regresión robusta, pero pasarse a la regresión robusta no es tan cambio el modelo y ya, porque implican otras cosas. Es decir, la regresión robusta, por decirles algo, cuando ustedes hacen un modelo de mínimos cuadrados, los intervalos de confianza son esos, ¿sí? Esos son exactos. Tin. Cuando yo hago una regresión robusta, cambian cositas. Por ejemplo,
es una regresión asintótica, es decir, requiero gran volumen de datos o una cantidad suficiente de datos. Dos, los intervalos de confianza son aproximados. Ya cuando yo digo de cada parámetro ya no es exacto, es una aproximación que hace. Y el mismo modelo se encarga de decirme estos son los datos atípicos, pero si yo quiero ver datos atípicos multivariados, uno no usa una regresión, uno usa un contraste de hipótesis que se basa, es un poquito más avanzado que lo que hemos visto, pero se basa en una chi cuadrado y porque es la distribución de la distancia de Mahalanobis. Básicamente se calcula esa distancia al centroide y se van agregando los puntos que yo voy sospechando están más alejados, desde el más cercano hasta el más alejado, hasta el punto que me dice, hasta aquí son atípicos, entonces hasta aquí no son atípicos, y si me dice que hasta ahí no son atípicos y de ahí para allá son atípicos, pues de ese en adelante, que son los que están más lejos, se convierten en atípicos. Sé que lo hace R en un paquete que se llama MV Outliers. Él detecta datos atípicos multivariados, que sería el Listo. procedimiento analítico correcto. Ok. John Sánchez nos pregunta, creo que tiene que ver con las bases de de los logaritmos, porque me pone log 10 y log n, dice. La Sí, interpretación de LSO valores no cambia con log 10 sí y cambia. LN, logaritmo Cambia natural, porque interrogación. cambia un poquito. A ver, yo trabajo con logaritmos en base 10 también. Digamos que el efecto es muy similar en cuanto a estabilización de los temas, pero el logaritmo natural tiene la derivada 1 sobre x. Es que aquí les explico en este pedazo. Cuando yo tengo logaritmo natural de y, ¿cierto? Igual a beta sub 0 más beta 1 logaritmo natural de x2. ¿Por qué me da eso? Porque cuando yo derivo con respecto a mi x2, si yo le hago la derivada parcial de esto con respecto a x2, entonces me va a quedar ¿de quién? De esto con respecto a x, ¿cierto? Por la derivada interna, 1 sobre y, igual esto se va a 0, me queda beta 1 sobre x. Si yo despejo el cambio en y, entonces me queda aquí ¿de qué? De beta 1 por dx, pero bueno, bueno, creo que me quedó todo tachado, dx sobre x. Este pedazo de acá, ¿cierto? Es porque es logaritmo natural. Si yo no hago un logaritmo natural, la derivada va a cambiar un poquito. Entonces puede cambiar un poco. Ok, Ya no es bueno. tan... Bueno, sí, o sea, hay que Es un mirar término, entonces, porque sí, cuando ustedes analizan el modelo, entonces la interpretación es para un cambio porcentual de tal, cambia tal. es un cambio Entonces, relativo, pero yo no me acuerdo ahorita la derivada del logaritmo de base 10, pero creo que metí una constante, entonces... sí. Entonces, bueno, Pero te toca que miren ahí las propiedades de los logaritmos, cómo cambian, dependiendo de la el base logaritmo, y las exacto. ¿Cómo cambia derivadas. el logaritmo? Ajá. Porque sí, cuando se hacen transformaciones ya no vemos, digamos, la pendiente como tal, sino vemos es un cambio acá, cuánto se refleja allá. Listo. Entonces, bueno, eh, pregunta Cristian, si tengo problemas de normalidad, también tengo problemas de heterocedasticidad. A ver, acuérdense aquí, no. La normalidad no me implica que haya lo otro. Yo puedo tener una desviación un poquito lejana de la normalidad y no haber heterocedasticidad. Son dos problemas distintos. Normalidad es, a ver, si yo tengo los residuos, busquemos otra diapositiva que esté limpia esta. Si yo, lo que me dice es que mis errores se distribuyen con una normal 0, perdón, sí, 0, sigma cuadrado y los que quieran saber que sí, es una matriz de identidad porque esto es multivariado. ¿Listo? Lo que me dice para todos los errores, esto cómo lo veo. Me toca pintárselos para que me entiendan así. Cuando yo digo eso, lo que estoy diciendo es que sigma cuadrado del error es así. Tengo todo lo mismo. Heterocedasticidad es cuando esta y esta dejan de ser iguales. Y autocorrelación es cuando esto de aquí, que son ceros, dejan de ser ceros en esa matriz. Entonces, acuérdense que la no normalidad no es un problema si no se desvía mucho.
Lo importante es que tenga la varianza Sí, sí. constante. Bueno, la respuesta para Cristian es que son dos cosas, digamos, Sí, completamente diferentes. Son dos ajá, puede problemas pasar que completamente pasen las diferentes. dos al tiempo, pero no Ujú, necesariamente. exacto. Listo. Vale. Bueno, creo que esto lo cubrimos al final de la charla que yo le dije a Jaime. Yo fui el que le dije, Jaime, no importa, utilicemos álgebra lineal. ¿Y porque yo le dije, Perdóname un Jaime, momentico utilicemos álgebra? y le voy a aclarar la última duda con un dibujito. Ok, listo. ¿Te acuerdas esta gráfica? Es para no demorarme, que teníamos acá y alrededor de cada punto teníamos la distribución de los errores. Yo puedo tener esto normal alrededor de este error, ¿cierto? Aquí tengo otra observación y mi normal es así. Y aquí es así. Entonces, toda esta es normal y esta es normal. Pero esta tiene un sigma 1, un sigma cuadrado 1, esta tiene un sigma cuadrado 2 y esta tiene un sigma cuadrado 3, que son diferentes. ¿Sí ves? Todas son normales. Todas tienen media cero, pero no tienen la misma varianza. Eso es la heteroscedasticidad. Perdón por Listo, mis ok. manachos que tengo un pulso de maraquero. Bueno, yo le pedí el favor a Jaime de que usara un poquito de álgebra lineal y por ahí hay un chiste de Manuel que lo rescato del live chat porque ya debe estar por allá lejos. Y si quieren ustedes entender cómo funciona una regresión lineal, tienen que saber álgebra lineal. Pero cuando quieren entender cómo funcionan las redes neuronales, también tienen que saber álgebra Y yo lineal se los y complemento. posiblemente un concepto aún mayor que se llama tensores. Ujú. Entonces, Y una cosa es, si quieren saber estadística multivariada, tienen que saber álgebra lineal. Todo es álgebra lineal. O sea, sí, sinceramente entonces, se los digo, en estadística, todo eso que uno aprendió cuando estudió, los que estudiamos ingeniería de vectores propios, valores propios, núcleo de una matriz, determinante, todas esas vainas, aquí es cuando uno dice, ah, ¿para esto sirve? Y adicionalmente máximos y mínimos de Lagrange y otras cosas que uno nunca le enseñaron y le estrellan la cabeza como derivadas de matrices contra vectores, pero eso es otro cuento. exacto. Ahora, no se asusten, es decir, No, no es para si uno asustarlos. quiere ir a los fundamentos, pero Ujú. para usar las herramientas, de todas formas, lo que ustedes necesitan es Los solucionar, como vuelvo y les conceptos. repito, ustedes lo que necesitan es solucionar problemas. En este caso, ustedes están enfrentando es un proyecto. Entonces, ustedes están en un equipo multidisciplinario en donde hay algunos más fuertes que otros, por ejemplo, en la parte de modelamiento, otros más fuertes en la parte de backend y servidores y de diseño de frontend, otros que pueden poner un video súper bien. Entonces, ustedes tienen que combinar sus habilidades y los que sean fuertes en modelamiento, pues ahorita es un momento de decir, oiga, déjeme a mí esa tarea que yo puedo hacerlo muy bien. Ahora, para el extended case, que sí todos lo tenemos que resolver, yo mismo lo resolví, lo que dice Jaime, o sea, traten de resolverlo, pero no tiene que ser perfecto. Tiene que ser, simplemente prueben hasta dónde pueden llegar sin sacrificar las prioridades que son su salud, su familia y su trabajo. ¿Listo? Y una cosa que yo les Eh, quería decir, que nos decía a nosotros un profesor en la maestría y era, nadie se las sabe todas. La estadística hoy en día es tan amplia que ya uno se especializa en cierto tipo de modelos porque los otros se volvieron un mundo en sí mismo. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Pues que siempre está uno, siempre tiene uno la llamada del amigo que sabe más de ese modelo que uno y conoce ajá, más y ese bueno, tema. ajá, exacto. Y respondemos esta de Juan Camilo Ujú. Sutachan que dice, ¿cómo se ve, interpreta la multicollinearidad en términos de álgebra lineal? Y entonces es que A ver, en Jaime me lo términos de explicó álgebra ayer, pero lineal, a básicamente ver, es que tenemos vectores linealmente independientes, linealmente dependientes, perdón. dependientes. Eso en álgebra lineal sería algo así. Si yo tengo aquí, voy a rayar aquí arriba. Si yo tengo esta matriz, tengo que tiene x1, 1, x1, 2, digámoslo para que sea fácil, x2, 2, x2, x2, 1, x2, 2, ¿cierto? Esta es mi matriz. Este vector y este vector son linealmente independientes, sí, solo sí. Me dijeron que en álgebra lineal, que conste. Sí, solo sí, yo los puedo expresar como una combinación lineal de una constante por x1, 1, x1, 2, más una constante 2 de x2, 1, x2, 2 igual a 0.
y de tal manera que lo único que logre esto es que C1 sea igual a C2, que es igual a 0. Si esto se cumple, son linealmente independientes. En términos de álgebra lineal, si son independientes, yo puedo generar en este caso, de este ejemplo, una matriz, de esta matriz de 2 por 2, un espacio vectorial de 2 dimensiones. Esto. O sea, en estos dos vectores, con estos dos vectores yo puedo expresar cualquier punto como una combinación lineal de ellos dos. Si no son linealmente independientes, si solo uno es, digamos, fuera algo así, por ejemplo, 1, 0 y el y fuera, no sé, no fuera 0, 1, sino aquí, por ejemplo, fuera 1, 1, 1, 1, 2, 2, ¿qué? 2, 0, pues yo no puedo porque son paralelos. Y en términos generales, tú te puedes dar cuenta, digamos, sin hacer una regresión lineal, ni siquiera, por eso se acuerdan de ese número que hablaba, que yo les decía que Python pinta, que se llama número de condición o condition number. Eso tiene que ver con valores propios y vectores propios. Básicamente lo que tiene detrás eso, y él saca una alerta cuando eso es peligroso, es que si yo tengo, si yo tengo esta matriz un valor propio muy cercano a cero, hay una dependencia lineal. Si tengo dos, hay dos, etcétera. Entonces, por cada valor propio que yo tenga cercano a cero, voy a tener una dependencia lineal y mi determinante puede ser cero y mi matriz no se puede invertir. Y acuérdense que yo les mostré cómo se invierte, cómo se calcula el beta, tiene una matriz inversa. Entonces, si mi matriz X, respuesta de X no se puede invertir, pues no puedo calcular los betas. Eso es el tema en álgebra lineal. Bueno, listo. Bueno, Jaime, ya nos pasamos más de 20 minutos, pero bueno, listo, Fabián. Vale, ya para terminar, la semana que viene es semana de break, entonces porfa, disfrútenla mucho. De todas formas, voy a publicar los extended case, los review modules. Lo que voy a hacer es darles un plazo un poquito más grande para que disfruten esta semana y de todas formas, si de pronto están atrasados o algo así, pues aprovechen la semana, pero lo que les digo, prioridad que ustedes, este programa les aporte, la idea es que no sea una carga para ustedes, su familia, sus trabajos y de verdad, los TAs y todo el equipo de Correlation One es para apoyarlos. Muchas gracias a todos. Chao, que estén bien.